Buenas tardes, les habla la doctora Mayrelis Peraza, soy cardiólogo pediatra desde Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablarle acerca de los defectos sectales cardíacos, desde la embriología a la terapéutica. El corazón es una estructura tetracavitaria compuesto por dos cavidades auriculares y dos cavidades ventriculares y se divide a través del septum, que es una estructura fibrosa que permite dividir el componente derecho, que es el pulmonar, del componente izquierdo, que es el sistémico. Este además sirve como anclaje para diversas estructuras, como las fibras musculares, para que cumplan la función de contráctil del corazón, además para la inserción de los planos valvulares, que son esas compuertas que permiten el impulso de la sangre hacia adelante en el corazón. Cualquier defecto a nivel de estamos hablando de defectos sectales, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Los defectos sectales cardíacos o la comunicación interauricular corresponde a cualquier apertura a nivel del septum interauricular y pueden ubicarse a nivel de diferentes niveles del septum y su clasificación o su nombre se le dará dependiendo de la estructura que esté cercana a ello o de su ubicación, teniendo que la más común es la comunicación osteosecundo, que está justo en la porción media, seguido de los defectos tipo seno venoso cercano hacia la vena cava superior o a la inserción de la vena cava inferior. Tenemos que los que están cercanos a las cruz o a la porción baja del septum se llaman septum interauriculares ostium, y los menos comunes pues son aquellos que están cercanos a la llegada del seno coronario. En relación a su epidemiología, tenemos que representan del 10 al 15% de todas las cardiopatías, siendo la más frecuente, como les comenté, la comunicación interauricular, luego seguida de los defectos sectales ostium primum, los tipos seno venoso y los relacionados al seno coronario, que son los menos frecuentes, corresponden a un 1%. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con una prevalencia de 2 a 1. Y en general, en relación a todas las cardiopatías, pues 5 a 6 de cada 100.000 nacidos vivos pues pueden traer este defecto cardíaco. En relación a la clínica, esto va a depender mucho de la edad del paciente y del tamaño. Por lo general, los neonatos y los lactantes pueden estar asintomáticos y no manifestar ningún síntoma. Y dependiendo del tamaño, porque a mayor tamaño del defecto, puede haber mayor repercusión y es más temprano los síntomas o la clínica que presentan los pacientes. Casi siempre ellos consultan por haber una importante afectación a nivel del crecimiento del niño, porque pueden tener retraso en la adquisición de peso o de peso y talla. Además, son pacientes que pueden consultar porque presentan infecciones respiratorias a repetición. Pueden tener diversos signos de insuficiencia cardíaca. En lactantes podemos tener aquellos niños que sudan, sueltan el biberón o sueltan el pecho frecuentemente. Entonces la mamá dice, se cansa, está comiendo. Entonces pueden ser algunos de los síntomas. Muchas veces estos pacientes pueden no diagnosticarse a tempranas edades de la vida, sino entre la tercera y cuarta década de la vida, que es que vienen a manifestar síntomas estos pacientes de insuficiencia cardíaca, dado por cansancio, fatiga, actividades que hacían cotidianamente, pues ya no las pueden realizar porque se cansan. Entonces es un hallazgo común que ven muchas veces los cardiólogos clínicos con que el paciente se realice estudio o por alguna eventualidad pueden encontrar estos defectos. Entonces, al examen físico podemos tener peso y talla normal en defectos pequeños o pueden tener defectos moderados a grandes. Podemos tener falta de adquisición adecuada, es decir, falta de medro. Signos de sobrecarga de cavidades derechas dado por un impulso del ventrículo derecho aumentado. Podemos tener soplo eyectivo suave a nivel pulmonar con un segundo ruido cardíaco desdoblado y fijo. Los defectos cardíacos a nivel del septum interauricular permiten el paso desde las cavidades izquierdas porque ellas tienen mayor presión. Recordemos que las cavidades izquierdas se conectan con
la aorta, y ese paso de sangre desde un gradiente de presión desde las cavidades izquierdas a las derechas, pues las cavidades derechas manejan volumen, son cavidades más complacientes y se dilatan. Entonces ellas van a manejar mayor volumen sanguíneo, y ese volumen sanguíneo desde las cavidades derechas pues se comunican directamente con la arteria pulmonar. Por tanto, ese anillo pulmonar, que es anatómicamente normal, está manejando mayor flujo y hace sonido con el tiempo. Ese mayor flujo, ese hiperflujo o esa dilatación a este nivel hace sonido de ese soplo eyectivo a nivel pulmonar. Y vamos a tener los característicos de esta patología, que muchas veces es el único signo al examen físico, que es un segundo ruido cardíaco que está desdoblado, amplio y fijo. Las cavidades derechas manejan en todo momento mayor flujo, tanto en inspiración como expiración. Por tanto, ese componente del segundo ruido cardíaco, que corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas, aorta y pulmonar, va a estar separado y lo podemos ocultar de esa manera. Podemos tener también soplo a nivel del borde panesternal izquierdo bajo por insuficiencia de la válvula tricúspide debido a la dilatación del anillo. Escuchamos este sonido, este es el sonido característico. Un segundo ruido desdoblado, muchas veces acompañado de ese soplo protomesosistólico. Y vemos en este paciente que consultó por cansancio y fatiga, pues ese impulso del precordio derecho visible dado por el crecimiento del ventrículo derecho. Además vemos el tórax, en el cual hay incremento del diámetro anteroposterior, un paciente con un relieve óseos prominente, porque acude porque no aumenta bien de peso, se cansa, ha tenido fatiga, infecciones frecuentes, y ese es el motivo de causa de consulta de este paciente. En cuanto a la radiografía, pues vamos a tener crecimiento de cavidades derechas con un contorno cardíaco del lado derecho que va a estar aumentado, el cono o el botón pulmonar también aumentado de tamaño, el contorno cardíaco derecho relacionado con crecimiento del ventrículo derecho también va a estar aumentado, y vamos a tener signos de plétora, es decir, signos de hiperflujo pulmonar. Al electrocardiograma vamos a encontrar un eje cardíaco desviado a la derecha, un intervalo PR que puede estar prolongado, podemos tener crecimiento auricular derecho y patrón de bloqueo de rama derecha de las DEI por sobrecarga del ventrículo derecho. En el electrocardiograma, esta paciente de 25 años, un eje isobifásico de 1, lo ubicamos en más 90, que nos indica que ese eje está normal por crecimiento de cavidades derechas. Vemos en B1 el patrón mellado de este complejo QRS asociado a bloqueo incompleto de rama derecha de las DI, que nos puede orientar y por supuesto crecimiento de cavidades derechas. La prueba gold estándar para el diagnóstico va a ser la ecocardiografía. Esta es una prueba no es cruenta, no genera dolor, no se somete el paciente a radiaciones y está fácilmente asequible en cualquier centro o en la mayoría de los centros hospitalarios. Nos proporciona información anatómica, nos permite evaluar el tamaño y la localización del defecto, si hay lesiones asociadas, evaluación funcional, es decir, qué tan dilatadas están las cavidades derechas, cómo están las presiones pulmonares. Vemos en esta imagen de fondo, en la primera imagen, vemos acá, esto es un paciente normal, vemos acá el septum interauricular que divide ambos componentes, aurícula derecha y aurícula izquierda. Vemos el paso de sangre a través, o de flujo de sangre a través entre la aurícula y los ventrículos, y vemos que no hay ningún paso entre estas. A diferencia de esta imagen, este es otro paciente donde vemos que hay una amplia disrupción del septum interauricular que comunica ambas cavidades cardíacas. Vemos diferentes imágenes y de las vistas a través de ecocardiografía que nos permiten la evaluación
el paciente con defectos cardíacos, como la comunicación interauricular. Vemos crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento del ventrículo derecho, adelgazamiento en el septum. Vemos con Doppler color las medidas o el paso de sangre a través de ese septum. Nos permite evaluar todo lo que es el tracto de salida y ver cómo está el patrón a nivel pulmonar. Entonces nos permite evaluación tanto anatómica como evaluación funcional. Cuando tenemos alguna duda podemos hacernos mano de estudios más específicos como la ecocardiografía transesofágica. Esto se realiza idealmente en los niños con sedación, con ayuda del anestesiólogo, y se realizan diferentes tomas a nivel de las vistas esofágicas para la evaluación del defecto cardíaco cuando tenemos dudas o muchas veces cuando vamos a decidir que un cierre de manera percutánea, no cierre quirúrgico. Esto nos permite evaluar detalladamente el defecto y su relación a las estructuras contiguas de las cámaras cardíacas y valvulares para tener idea de qué se va a realizar o qué va a realizar el hemodinamista, qué medidas va a hacer el dispositivo, se puede hacer, no se puede hacer. Esto lo solicitamos en ocasiones cuando ya hemos decidido si el paciente puede tener una opción que no sea quirúrgica, sino percutánea. Ya vamos a hablar un poco de ello. También muchas veces utilizamos a través de la ecocardiografía transesofágica, nos hacemos valer del eco 3D y nos permite una evaluación más precisa de las características de los defectos y su cercanía a otras estructuras circunscritas, como por ejemplo en los planos valvulares aórticos, la distancia del defecto hacia las cava inferior, hacia los planos valvulares, tricuspidio, aórtico, y determinar si los rodetes de este defecto permiten el anclaje de algunos dispositivos de cierre. ¿Cuándo vamos a indicar el cierre de un defecto a nivel del septum interauricular? Cuando tenemos un cortocircuito significativo, es decir, el tamaño está por encima de los 5 a 6 milímetros, hay crecimiento de cavidades derechas. La edad, pues muchas veces si no hay hipertensión pulmonar severa, si no hay clínica de insuficiencia cardíaca en este paciente que lo podemos manejar con tratamiento médico, podemos retrasar el cierre hasta entre los 3 a 5 años, que es la edad ideal para el cierre, que ya el paciente tenga un mejor peso, tenga una talla óptima para él y por supuesto, no podemos retrasar demasiado este cierre porque esto implica que puede haber mayor sobrecarga, la sobrecarga crónica de volumen y pues que haya cambios irreversibles en las cavidades auriculares, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar que no puedan retornar a la normalidad aún incluso después de cerrado el defecto. No se recomienda un cierre quirúrgico de defectos muy pequeños como los foramen oval permeable. El foramen son unos defectos a nivel del septum que son muy pequeñitos y son intermitentes, no son cortocircuitos que se mantienen. Por lo general, estos defectos pequeños tienen un buen pronóstico y no necesariamente necesitan tratamiento médico ni de ningún tipo, solamente vigilancia, excepto algunas excepciones en los casos del foramen en edades adultas, cuando tenemos SB que no se justifica ninguna otra causa, sino que hasta tanto lo único que hemos encontrado es ese defecto pequeño. El cierre quirúrgico pues es una también de las indicaciones, es la que tenemos mayor experiencia desde hace mucho tiempo. Antes del cierre con dispositivos, pues la opción quirúrgica, aquellos defectos amplios, aquellos defectos que no tienen buena anatomía, que están cercanos a estructuras como vena cava superior, vena cava inferior, que son defectos bajos a nivel del corazón, pues la decisión siempre va a ser quirúrgica muchas veces en la mayoría de los casos. Pues entre las relaciones pues va a ser mayor tiempo de estadia hospitalaria, el paciente puede tener mayor riesgo de sangrado, puede estar asociado a mayor alteraciones eléctricas, es decir, pacientes con bloqueos que puedan ameritar marcapaso. Cada paciente se debe elegir cuál es el procedimiento ideal, si va a un cierre quirúrgico o podemos tener algunas otras opciones como el cierre percutáneo, que son las dos medidas que podemos tener. En los casos de cierre percutáneo nos valemos de estos dispositivos que hay diferentes medidas, tamaños y diferentes formas, dependiendo de la casa farmacéutica, que nos permiten el cierre de esos defectos a través de
hemodinamia a través de un procedimiento de hemodinamia a través de un cateterismo cardíaco. Ahora, en esta breve pausa vamos a hablar un poco acerca de los defectos del septum interventricular. Pues esto nos define un cortocircuito que se ubica a nivel del septum o del tabique interventricular. Puede ser único, pueden ser varios, pueden tener diferentes formas y tamaños variables. Pueden estar aislados o acompañar a otras cardiopatías de mayor complejidad, como son la tetralogía de Fallot, el canal o la transposición de grandes vasos. Hoy vamos a hablar acerca de los defectos septales de manera simple, sin estar asociado a ninguna otra cardiopatía. Esta corresponde de manera aislada a un 20 o 30% de todas las cardiopatías congénitas. Podemos tener incidencias variables dependiendo de la región. Es el defecto cardíaco más frecuente asociado a cualquier cromosomopatía. Es uno de los defectos más frecuentes entre todas las distribuciones de los diferentes porcentajes a nivel mundial. En uno de los centros donde yo trabajo, que desde donde soy egresada, que es Ascario, pues también está entre la primera cardiopatía con un 24.7% de todas las causas de cardiopatías que acuden a la consulta. Esto, en relación a la clasificación de los defectos septales ventriculares, podemos tenerla desde su ubicación, por las que están a nivel del septum de entrada, si están a nivel de la porción perimembranosa del septum, si están en la porción muscular o si están a nivel del infundíbulo, es decir, en relación a los tractos de salida como la pulmonar. Y también podemos clasificarlos dependiendo de su tamaño. Si es una CIB pequeña, es decir, lo relacionamos el defecto al tamaño de la raíz de la aorta, del anillo aórtico. Es pequeña si este mide menos de un tercio, es mediana si mide alrededor entre un tercio y los 2/3 del tamaño de la raíz aórtica, y es grande si es igual o mayor al tamaño del anillo aórtico. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué es lo característico al examen físico? Pues un soplo que es holosistólico, abarca todas las sístoles, es un soplo de alta frecuencia, es decir, grado 3 a 4 o grado 4, y que muchas veces se acompaña de frente. Usted palpa el pecho, el precordio del paciente, y ese pecho vibra. El carácter holosistólico y la intensidad del soplo se va a correlacionar con la presencia de un gradiente de presión continuo y significativo entre ambos ventrículos. En algunos defectos musculares muy pequeños, el soplo es poco intenso, es corto. ¿Por qué? Porque este soplo se emite cuando el corazón se contrae. Y muchas veces cuando el corazón se contrae y están en la parte muscular, es decir, en la parte baja, el corazón se contrae y se ocluye casi totalmente ese defecto. Por eso el soplo no es tan perceptible. Defectos pequeños en la porción alta son defectos que son muy sonoros, muy ruidosos. Defectos grandes, como los que acompañan a las cardiopatías complejas, a la tetralogía de Fallot, a los canales, a la transposición, esos defectos no suenan. Mientras más grande sea el defecto, menos es el diferencial de presión entre ambas cavidades y menos perceptible es el cortocircuito. Mientras más pequeño es, más sonoro, más ruidoso. Este es el sonido característico que escuchamos en un paciente con una comunicación interventricular. ¿Cuál es la historia natural de estos defectos? Pues ella puede cerrarse espontáneamente por proliferación del tejido fibroso en los bordes de esa CIB y adherencia de las cuerdas y válvulas de la tricúspide, sobre todo en la porción alta, cuando se acompaña de tejido que llamamos nosotros aneurisma, un tejido delgado, hay septum pero es muy delgadito, igual permite cortocircuito. Muchas veces esos cortocircuitos pues pueden ir cerrando con el crecimiento del paciente. Con el desarrollo muscular podemos ver que eso se cierra con su crecimiento cuando son defectos pequeños. Pueden persistir igual sin cambio alguno y sin aumentar la repercusión hemodinámica. Y cuando son CIB grandes, pues muchas veces son esos pacientes que consultan por infecciones a repetición respiratorias,
cuadros de insuficiencia cardíaca y que pueden progresar a una condición que se llama síndrome de Eisenmenger, en el cual las presiones pulmonares superan las presiones sistémicas y es una entidad que ya es irreversible, ya no hay tratamiento quirúrgico percutáneo que pueda resolvernos el defecto, sino solamente tratamiento médico para compensar síntomas del paciente. En relación al electrocardiograma, si son pequeños, son defectos pequeños, podemos tener un electro normal. Cuando son de mayor tamaño, como la SAIB moderada, podemos tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Cuando son defectos grandes, vamos a ver signos de crecimiento de ambas cavidades, tanto de derecha como izquierda, por sobrecarga de volumen también de las cavidades derechas y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Eso se llama signo de Cash-Washer, cuando hay crecimiento tanto de cavidades derechas como cavidades izquierdas. Característico, pues, algunos de los hallazgos en estas entidades: ondas isobifásicas amplias en las tres derivaciones precordiales, B2, B3 y B4, R con S mayor de 45 a 50 milímetros. Vemos en este paciente de 12 años con un electrocardiograma con las 12 derivaciones estándar y vamos a ver unos complejos isobifásicos RS mayor a 50 milímetros por crecimiento de ambas cavidades, tanto derecha como izquierda. Entonces debe ser una SAIB por lo menos grande o amplia con signos de hipertensión pulmonar. En la radiografía, pues si son defectos pequeños, podemos tener una radiografía normal o con ligera crecimiento de cavidades izquierdas. En la SAIB grande vamos a tener cardiomegalia, crecimiento biventricular, dilatación de aurícula izquierda, hiperflujo pulmonar, diversos grados de hipertensión venocapilar pulmonar dependiendo del grado de dilatación de las cavidades izquierdas. Y dilatación de la arteria pulmonar también son algunos de los hallazgos que podemos encontrar. La ecocardiografía pues nos da un gran apoyo para la evaluación y diagnóstico de estos defectos, nos orienta a la parte clínica y nos determina cuál es el enfoque terapéutico que vamos a tener en estos pacientes. Los signos indirectos de SAIB vamos a tener dilatación de cámaras izquierdas, de la arteria pulmonar, flujos pulmonares con velocidades aumentadas. El Doppler color nos ayuda a ubicar el cortocircuito y a definir los bordes del defecto. Sí, ver si está asociado a algún grado de insuficiencia de las válvulas aórticas o si esta SAIB puede estar relacionado a ambas válvulas sigmoideas, tanto pulmonar como aorta. Vemos acá estas vistas ecocardiográficas de un paciente con una comunicación interventricular. Vemos acá el septum íntegro, vemos crecimiento en este caso de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Vemos acá en imagen fija la amplitud de ese defecto septal que está en este caso en la porción alta del septum interventricular. Defectos altos que estén pegados a la aorta, esos defectos no cierran y tienen indicación de cierre. Vemos acá con Doppler color, nos permite la ubicación del defecto y ver otras cosas, como en este caso hay dilatación del anillo de la válvula mitral con un grado por lo menos de insuficiencia moderada de la válvula mitral. ¿Cuándo vamos a indicar el cierre de este defecto? Pues va a depender del tamaño, de cómo están las resistencias a nivel pulmonar, si hay probabilidad de cierre espontáneo o no, es decir, si es un defecto pequeño podemos esperar, o si es perimembranoso podemos esperar. Cuando son, como les comentaba, defectos a nivel del infundíbulo cercano a las válvulas aórtica o pulmonar o ambas, o defectos de entrada cercanos o pegaditos a los planos valvulares auriculoventriculares, esos defectos no se cierran. Por tanto, tienen indicación de corrección, muchas veces quirúrgica. Y si hay lesiones asociadas, pues algunos otros grados de insuficiencia de las válvulas o algún otro defecto asociado, pues que amerite cirugía inherente independientemente del tamaño. El momento de cierre, dependiendo de la gravedad de la insuficiencia cardíaca, de la probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar severa, como en los casos de pacientes con síndrome de Down, de la dificultad de cierre y efectividad, es decir, el tamaño del defecto, la del paciente y la mortalidad, dependiendo del centro hospitalario.
Indicaciones, pues, cortocircuitos significativos, que haya clínica de insuficiencia cardíaca, que hayan sobrecarga de cavidades izquierdas, QPQS mayor a 2 en los casos de ecocardiografía, que la hipertensión pulmonar sea reversible. Muchas veces hay defectos grandes con HAP severa, pero son pacientes que muchas veces deben ir a cateterismo cardíaco para evaluar directo con medición de presiones pulmonares si esas presiones, esas unidades nos van a permitir o no ese cierre de defecto. Si hay anomalías asociadas, como hablamos, o si hubo endocarditis previa, es criterio de cierre quirúrgico. Contraindicaciones: que el paciente haya desarrollado hipertensión arterial pulmonar severa. En los casos de los niños, esta la relacionamos en las unidades Wood, la debemos llevar a superficie corporal, y si son pacientes ya mayores, pues son unidades netas mayor a 2 unidades Wood por metro cuadrado. Pues en este cuadro, en este esquema, vemos que los pacientes a los que nos enfrentamos los cardiólogos, todo va a depender de la clínica, de los hallazgos, si el paciente va directo a cirugía correctiva o pacientes podemos esperar. Si el paciente debe ir a cirugía inmediata, es decir, que ese paciente está en clínica de C, que es refractario, que no aumenta de peso, es un paciente que muchas veces podemos enviar directo a cirugía, o en otros casos podemos observar alrededor del año con tratamiento médico y evaluar y llevar a ver si no es una cirugía inmediata, sino una cirugía electiva que podemos esperar entre los 2 a 3 años y decidir si va o no va a procedimiento de cirugía correctiva o algún procedimiento adicional para el cierre del mismo. ¿Cuáles son las alternativas a la cirugía correctiva? A la ventriculocectoplastia, que es el cierre del defecto a través de cirugía cardíaca abierta con parche. Pues vamos a tener las otras terapias alternativas, van a ser el cierre transcatéter, es decir, con dispositivos como los tenemos en la imagen hacia la derecha, esta imagen, que son dispositivos de cierre de 6B preciso. Todos aquellos pacientes mayores de 5 años que tengan repercusión cardíaca de ese defecto, niños pequeños o infantes menores de 5 kilos, pues hay dispositivos que pueden ir a algunos cierres precisos si se considera y si es susceptible, por supuesto, a esto. Y muchas veces pueden poder reemplazar la cirugía en los casos que lo amerite, que el centro cuente con la disponibilidad y con el personal calificado para esto. Aquellos defectos grandes, de pequeño o moderado tamaño, pues que tengan síntomas, que haya evidencia de hipertensión pulmonar, y que estén en las medidas susceptibles, también puede ser. Aquellos pacientes que tienen defectos grandes y que no hay posibilidad, o la anatomía no, son pacientes que no pueden y se contraindican, y son pacientes que deben ir directamente a cirugía. Vemos en esta imagen, en imagen estática, vemos estos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septum interventricular, y justo acá está el defecto septal, lo vemos con color. En este caso se coloca un dispositivo de cierre endovascular que vemos a este nivel bien posicionado en el septo y que nos permite el cierre. Vemos que no hay paso, el mismo paso que hay en esta primera imagen acá, no quedó ningún defecto residual. Que en general, en cuanto a los defectos cardíacos, pues una de las vistas y hacia lo que vamos es el mayor crecimiento de los cierres percutáneos y el nuevo desarrollo de dispositivos que incluso ya nos permiten cerrar no solamente los defectos osteosecundos, sino los defectos tipo senovenoso en el caso de las comunicaciones interauriculares, y al mayor desarrollo de dispositivos para aquellas comunicaciones interventriculares que están en la porción baja, tanto relacionados a las perimembranosas como musculares. Vemos acá en estas imágenes, estos son defectos septales interauriculares e interventriculares, y pues la mayor cantidad de defectos que se cierran por vía percutánea son los osteosecundos, las musculares y las perimembranosas. O aquellos defectos residuales a la cirugía, por lo menos una ventriculocectoplastia que haya quedado como un defecto pequeño, pero que permita anclaje de ese dispositivo, es buena opción. La sobrevida pues mayor al 95%.
por ciento. Hay una gran disponibilidad de dispositivos, que todo va a depender del sitio, y los efectos o los efectos indeseados o los eventos, pues casi siempre se asocian a arritmias cardíacas, a embolización del dispositivo. Y pues hay que tenerlos en cuenta, dependiendo, cada centro tiene su incidencia y todo va a depender de las manos y por supuesto de las características del defecto. ¿Hacia dónde vamos? La cirugía cardíaca se va a reservar a aquellos defectos cuya anatomía no sea favorable para el cierre percutáneo. Y cuando hay defectos cardíacos asociados, que inherentemente haya que hacer una corrección con cirugía abierta. Pues, ¿hacia dónde vamos? Pues mucho de lo que se propone es que van a ser procedimientos con técnicas híbridas, es decir, una cirugía mínimamente invasiva en conjunto tanto el cirujano cardiovascular como el hemodinamista, es decir, que sean procedimientos cada vez más seguros, menos invasivos y con menos efectos adversos. Para la tarde de hoy, bueno, eso es lo que quería hablar un poco con ustedes acerca de los efectos sectales a nivel cardíaco. Y bueno, me despido de ustedes con esta imagen de Noelia, presentado como un homenaje a las mujeres de la ecocardiografía, a todas aquellas mujeres que con sensibilidad, inteligencia y talento dan lo mejor de sí a través de la ecocardiografía para un diagnóstico, por supuesto, lo que queremos siempre que sea temprano, oportuno y que nos lleven a la resolución de los problemas cardíacos de nuestro paciente. Pues me despido, atentos a sus preguntas, estamos en contacto.